imagen, si yo puedo ir viendo cómo se va refractando el rayo en el aire hasta que llegue un momento en el que, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, ¿qué pasa en ese momento? Se refleja. Solamente no se se ve. Deja de refractarse y se refleja, ¿sí?, únicamente hacia el interno. O sea, hay un ángulo determinado, que eso vamos a entrar ahora con la parte teórica, en el cual, ¿sí?, un ángulo que le vamos a llamar ángulo crítico, en el cual el rayo deja de refractarse y se refleja totalmente al interno. ¿Tá? Ese es un poco el principio, el tema de la reflexión total interna, de lo que tiene que ver con la transmisión de datos por fibra óptica. ¿Sí? La fibra óptica funciona con este fenómeno de la reflexión total interna. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Como vamos a empezar a ver ahora lo que tiene que ver con reflexión total interna, ¿cuáles serían las condiciones que, me imagino que leyeron del libro, tienen que cumplirse para que esto suceda? Si usted agarra el simulador, y acá estamos entre el agua y el aire, van a ver, el agua tiene 1,33 de índice de refracción, el aire tiene 1, como vimos la clase pasada, y llega un punto, más o menos, ¿sí?, estará en torno a los 50 grados, en el cual se produce la reflexión total interna. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo invierto los medios? Estoy desde el aire, voy al agua. ¿Sí? Yo empiezo desde casi los 90 grados, que en el cual el rayo no se refracta, y acá se empieza a refractar, ¿sí?, en todo el abanico de ángulos, y fíjense que nunca logro la reflexión total interna, que sí logro cuando el medio desde el cual sale la de luz tiene un índice de refracción mayor. Entonces, para que se produzca el fenómeno de reflexión total interna, una de las condiciones principales, o sea, y fundamentales, es que el rayo o el haz de luz parta desde un medio que tenga un índice de refracción mayor, ¿sí?, al índice donde se refractaría. ¿Está? ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Esto está interesante que lo empiecen a toquetear, digamos, a usarlo, porque les va a empezar a facilitar las cosas también cuando, por ejemplo, ustedes pongan un prisma y ustedes quieran ver qué pasa, ¿sí?, cómo se refractaría ese rayo en función de los materiales que le pongamos a uno u otro. ¿Está? ¿Ok? O sea, fíjense que si yo voy variando acá el índice, digamos, de refracción del prisma, qué es lo que va pasando, cómo se va moviendo ese rayo, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la refracción a través del mismo. Y acá pueden poner distintos tipos de prisma, ¿sí?, con lo cual pueden ir viendo, inclusive desde distintas posiciones, cómo se comporta el rayo, depende del material que le pongamos al prisma que estamos considerando. ¿Está? O sea, mientras más alto es el índice de refracción, ¿qué pasaba? A ver, repasemos un poquito. ¿Qué pasa cuando pasó del aire al vidrio, en este caso, o a un medio que tiene un índice de refracción inclusive mayor al vidrio? ¿Qué pasa con el haz? Frena su aleja, velocidad ¿no? y cambia su ángulo de dirección. Cerca de la normal el ángulo. O sea, ¿qué pasa con el radio? ¿Se acerca o se aleja a la normal, en este caso? Se aleja de lo normal. Se aleja. Vale. ¿Se aleja cuándo? ¿Acá se está alejando? No, se acerca. Acá se está acercando y se vuelve a alejar cuando vuelve al medio aire. Fíjense que el sentido, digamos, del haz de luz, una vez que sale del prisma, recupera de vuelta la dirección que tenía antes de entrar al prisma. ¿Está? Lo que pasa es que la recupera en otra posición. ¿Ok? Profe, Sí. ¿va a poner a grabar la clase o recién cuando entremos más en teoría? Ahora la pongo con Andrés Martínez. Yo quería repasar esto o mostrarles un poquito esto para que lo empiecen a toquetear, porque en definitiva esto les empieza a aclarar varios conceptos que vamos viendo en la parte teórica. ¿Está? Profe, Sí. ¿cómo sería la regla entonces? A mayor índice de refracción, ¿cómo es? O sea, cuando vos pasás, o sea, por un lado, lo que vimos recién antes,
para la reflexión total interna se tiene que cumplir la condición de que el medio, ¿sí?, del medio del cual parte el rayo tenga un índice de refracción mayor al medio en el cual se refractaría. ¿Tá? Si, por ejemplo, si partimos del agua al aire, podemos lograr reflexión total interna a partir de un cierto ángulo crítico. Pero si partimos de aire al agua, siempre va a haber una refractación. Nunca va a haber reflexión total, como si sucedería a la inversa. ¿Tá? Y la otra regla que tiene que ver con la refracción es que cuando vos pasás de un medio de menor índice de refracción a un medio de mayor índice de refracción, el rayo de luz o el haz de luz se va a acercar siempre a la normal, que es lo que estamos viendo acá. Estamos pasando del medio aire a un prisma, que vamos a ponerlo en vidrio, que es de vidrio, y lo que hace el rayo es acercarse a la normal que divide los dos medios. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos de vuelta, vamos a volver al apunte y vamos a repasar un poquito estos conceptos que estábamos hablando. Ay. ¿Cómo vienen con la parte teórica? Bien. ¿Bien? O sea, nos estuvo explicando por ahí todo lo que vimos con vos, lo fue explicando de otra manera, con ejemplo, digamos. No vimos nada nuevo. El otro profe es mejor que yo, así que le tiene que dejar las cosas más claras. Acá tenemos un esquema. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, un punto en el cual tenemos teóricamente concentración de luz, que sería este punto de acá. Sería un punto de generación de luz. Si ese rayo sale en la dirección 1, ¿qué pasa cuando pasa de medio A al medio B? Lo traspasa, no hay Solo refracta. refracción. ¿Me esperan un segundito, por favor? Acá estamos, disculpen. ¿Se escucha bien? Sí, profe. ¿Sí? Ahí un chico comentó que si ya puede comenzar a grabar, porque esto no lo vimos la Sí. clase pasada. Vamos a grabar, sí, es verdad. Record. Ahí estamos, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Vamos de vuelta. Lo que sería importante es que le empiece a subir los videos, ¿no? Porque yo si bien grabé las clases anteriores, me parece que no se las subí todavía. De todas maneras tienen tiempo todavía porque estamos con tiempo para el parcial y para el laboratorio. Como les decía recién, tenemos un punto de generación de luz, que es el punto que ahí remarqué, digamos, con amarillo. En la dirección 1, ese rayo que pasa del medio A al medio B, cuando pasa de un medio al otro, no cambia la dirección porque lo encuentra en la misma dirección que la normal que divide los planos. En la única situación en la cual el rayo no se refracta absolutamente nada es cuando la dirección del rayo coincide con la normal de división entre los planos. ¿Tá? Eso está clarísimo, ¿no? ¿Que eso sería la 1? ¿Cómo? ¿Eso sería la 1? Esa sería la 1. Cuando vamos al rayo en la dirección 2, ¿sí?, que es este que estamos viendo acá, ¿sí?, y llegamos a la superficie de separación entre los dos medios, ¿qué pasa acá? El rayo se refracta con un ángulo, viene con un ángulo θ respecto a la normal y se refracta con un ángulo θb. En este caso se está alejando de la normal. ¿Qué quiere decir eso? El índice de Un medio más refracción del denso. año B es mayor, de mayor refracción.
O sea, ¿por qué se aleja la normal cuando pasa al medio B? ¿Qué quiere decir? ¿Que el índice de refracción de B es mayor que el de A o viceversa? Viceversa. El de B es menor que el de A. El de B es menor que el de A. Acá estamos, sería como el ejemplo recién que veíamos, pasa del agua o del vidrio al aire. ¿Sí? ¿Ok? Profe, una duda. Sí. Ahí no tendría no tendría que rebotar en una parte del rayo o toda pasa a través del vidrio del agua. Ahí pasa todo el rayo se refracta a través o sea, se refracta en el aire a través de la superficie. No hay reflexión de ningún tipo. ¿Sí? Recién, bueno, es un poco lo que vamos a ver. Ya en el caso del rayo 3, ¿sí? El rayo 3, que incide con un ángulo tita, que vamos a llamar tita crítico, sobre la superficie de división, ¿sí? Pasa que el rayo se refracta sobre la superficie, quiere decir que se refracta a 90 grados, y a partir de ese punto, o a partir de ese ángulo crítico, deja de refractarse y se refleja totalmente hacia el interno. ¿Está? Se produce lo que es la reflexión total interna, que es lo que hablábamos recién, le comentaba recién en el ejemplo que vimos en el simulador. Entonces, existe un ángulo crítico en el cual cuando un rayo se propaga desde un medio más denso a un medio menos denso, en el cual el rayo deja de refractarse y se refleja totalmente al interno, que es el caso del rayo número 4 que estamos viendo acá. ¿Sí? O sea, cualquier rayo que tenga un ángulo tita mayor al tita crítico se va a reflejar totalmente hacia el interno. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar para que se produzca este fenómeno? ¿Sí? Que lo que hablábamos antes, que el índice de refracción de A sea mayor que el de B. Eso es fundamental. O sea, no va a haber reflexión total interna, ¿sí? Si el índice de refracción del medio desde el cual se propaga la luz, ¿sí? Es menor al otro medio en el cual se va a refractar. Entonces siempre tiene que cumplirse esta condición que estamos planteando acá. ¿Está? Profe, Sí. ¿ese ángulo crítico se saca con alguna fórmula? Ya lo vamos a ver ahora cuando vayamos a repasar la ley de Snell, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo se va, o sea, cómo pueden calcular este ángulo crítico, ¿sí? Para obtenerlo en cada situación particular que estudiemos. ¿Sí? Bien, perfecto. O sea, si nosotros vamos a la ley de Snell de vuelta, ¿sí? Tenemos índice de refracción de A por el seno del ángulo tita crítico, ¿sí? Es igual al índice de refracción de B por el seno, ¿sí? de tita refractado en este caso. ¿Sí? Acá estamos suponiendo ya la situación de plantear la ley de Snell para la condición de ángulo crítico. ¿Sí? Para la condición de ángulo crítico, ¿cuánto es el tita B? 180. No. Está en el gráfico. 90. 90 grados. ¿Cuánto es el seno de 90? 0, 0. No. Ah, es 1. Es 1. Sí. ¿Está? Entonces tenemos que... Planteamos la ecuación de esta manera. Índice de refracción A por el seno de tita crítico es igual al índice de refracción B por el seno de 90. ¿Sí? Entonces tenemos la particularidad, ¿sí? De que para toda ángulo de incidencia mayor al ángulo de tita crítico vamos a producir la reflexión total interna. Pero si el seno de 90 es igual a 1, ¿cómo puedo calcular el seno de tita crítico de un material a otro material? El seno de tita crítico va a ser igual al índice de refracción B sobre el índice de refracción A. Entonces, de esa manera, ya conociendo los índices de refracción de un medio y del otro, puedo calcular cuál es el tita crítico que corresponde a esa interfaz entre medios. ¿Se entiende? Estoy despejando seno de tita crítico. Me fui. ¿Les queda alguna duda? Se entiende. ¿Se entiende o no? Profe, ¿puede repetir? Como el seno de 90 es igual a 1, el seno de 90, a ver si puedo escribir,
pasa que yo escribí con esto. Esto es igual a 1. ¿Sí? Un 1 medio feo, pero un 1. ¿Sí? Como el seno de 90 es 1, me queda que el índice de refracción A por el seno de θ crítico es igual al índice de refracción B. Entonces yo despejo seno de θ crítico y me queda que el seno de θ crítico en todas las condiciones de refracción entre medio va a ser igual al índice de refracción del medio B, o sea, del medio que recibe el rayo, ¿sí? Sobre el índice de refracción del medio A, que es el índice de refracción del medio sobre el cual parte el rayo. ¿Está? Entonces, para poder sacar el θ crítico, sería el arcoseno, ¿sí? ¿De qué? De la división entre las dos NB refracciones. sobre NA. El arcoseno de NB, del índice de refracción B sobre el índice de refracción A. Y ahí calculo el ángulo θ crítico. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Lo que les hablaba antes, o lo que les comentaba antes del tema de cómo se utilizan este tema de la reflexión total interna para el caso de uso de binoculares, con lentes que magnifican la imagen, ¿sí? Pero en todos los casos trabajando con los ángulos críticos para que se produzca la reflexión total interna y podamos combinar distintos lentes para poder obtener una visión ampliada, todavía no llegamos a la parte de lentes, de lo que queremos observar en el caso cuando usamos binoculares. Y lo que se trabaja en la fibra óptica, que es plantear la refracción, ¿sí? De un rayo luminoso adentro de lo que sería la fibra óptica para el caso, por ejemplo, del uso de Wi-Fi, ¿sí? Jugando con el ángulo crítico de reflexión de los materiales que se utilizan para construir la fibra óptica. ¿Está? O sea, todo esto que estamos viendo, lo que le estoy comentando nada más acá, porque no vamos a entrar en los detalles, ¿sí? Es la aplicación práctica que tiene en la realidad. ¿Está? ¿Qué es importante en la reflexión total interna? A ver, repasemos. ¿Qué era importante para que se cumpla la condición de que tengamos un rayo? El índice de refracción del medio A tiene que ser mayor que el de B. Siempre. Y el ángulo de incidencia tiene que estar por encima del θ crítico. Por encima del θ crítico. Son las dos condiciones básicamente que tenemos que plantear. ¿Está? Entonces, en este caso, bueno, acá hay una, en el caso de un ejercicio sobre un prisma, ¿sí? Por ejemplo, un rayo que incide con un ángulo θ1 sobre un prisma que tiene una característica planteada. Acá en este ejemplo se produce una reflexión total interna. En el segundo caso, o cuando el rayo iba a salir del prisma hacia el otro medio. ¿Está? Acá está planteado un ejemplo, lo vamos a ver en un ejercicio práctico en el cual un rayo que incide a 90, o sea, en la misma dirección del índice de refracción sobre un prisma, ¿sí? Tiene un ángulo crítico de 45 sobre el cual se reflexiona totalmente hacia el interno. Pero vamos a un ejercicio, vamos a un problema. Vamos a ver este caso particularmente. Un rayo de luz incide perpendicularmente sobre la cara larga, la hipotenusa, de un prisma rodeado por aire, como se muestra en la figura. Y se calcula el valor mínimo del índice de refracción del prisma para que el rayo siga la trayectoria mostrada en la figura. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Acá el rayo incide en la dirección. O sea, está claro que cuando entra del medio, cuando el rayo entra desde este medio a este medio, como entra en la dirección de la normal, no hay refracción, pero fíjense que, según lo que está planteando acá, el rayo se va a reflejar y no se va a refractar de vuelta hacia el medio A. ¿Cuáles serían las condiciones que se deberían cumplir en este caso? Que el medio externo sea... no. Supongamos que es aire. Supongamos que es aire el medio externo. ¿Está? El ángulo de cuando pasa por A entre A y B tiene que ser 90 grados. O sea, hay una realidad. Nosotros vamos a considerar a partir de ahora que cada vez que llegamos al ángulo de θ crítico tenemos reflexión total interna. ¿Está? Entonces, para que siga la trayectoria de la figura, ¿sí? Como mínimo estamos en condición de ángulo de incidencia crítico. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, para que esto pase, para que el rayo no salga de vuelta hacia este medio, ¿sí? Para que no se me vaya para acá y se refleje total interno, este ángulo de 45 grados tendría que ser mínimamente el ángulo crítico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si no, ¿qué hubiera pasado? Si el ángulo hubiera sido menor al ángulo crítico, ¿qué hubiera pasado? Se refracta. Se hubiera refractado. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría esto si planteamos en él? Acuérdense, para que le vaya quedando más claro, estamos suponiendo que ese ángulo de 45 es θ crítico. ¿Sí? Y por ende, estamos planteando, ¿sí?, que la condición cuando se produce el θ crítico, ¿sí?, ¿cuál sería? La condición de θ crítico, ¿cuál es? Que el ángulo se refracta a 90 grados. ¿Sí? Entonces se daría esta condición. Nosotros lo que estamos desconociendo acá en este problema es el índice de refracción del prisma para que se produzca esta situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué incógnitas tenemos acá? El índice de refracción del prisma. Es la única incógnita que tenemos. ¿Está? Porque para que se produzca la reflexión total interna, ¿sí?, el ángulo tiene que ser mayor a θ crítico. Entonces, como ya tenemos el ángulo θ crítico que nos está planteando acá el problema, que sería 45 grados, ¿sí?, ya podemos despejar de acá, ¿sí?, el índice de refracción necesario para que se produzca esta reflexión total interna, que sería mayor a raíz de 2. Si ustedes calculan o desarrollan esta situación, ¿sí?, sería mayor, o sea, mayor a raíz de 2. O sea, raíz de 2 sería el resultado, y por ende, el índice de refracción a partir del cual se da esta condición es a partir de raíz de 2. ¿Cuánto es la raíz de 2? $1,4. 1,4. Entonces, tengan en cuenta, esto ya para, si vos tenemos una situación similar de un rayo que viene del aire y entra en un prisma, ¿sí?, entra en un prisma con esta condición, ¿sí?, que tiene 45 grados acá, tiene 45 grados en el ángulo C, ¿sí?, y el rayo entra perpendicular a la división entre los medios, o sea, siempre ese rayo se va a refractar cuando el índice de refracción de este prisma sea mayor a raíz de 2 o mayor a 1,41. ¿Ok? Siempre cuando planteemos reflexión total interna vamos a plantear la situación de ángulo crítico, ¿sí?, como condición mínima para que el rayo se empiece a reflejar hacia el interno. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos un problema de reflexión total interna, vamos a plantear siempre esta condición. ¿Está? Índice de refracción del medio desde el cual se proyecta el rayo por el θ crítico igual a el índice de refracción del aire o del medio menor en el cual se estaría refractando o reflejando, ¿sí?, por el seno de 90, que es el ángulo en el cual el rayo se refracta sobre la superficie de división entre los dos medios. ¿Preguntas? Hasta acá. Mientras me tomo un mate. Profe, ¿ahí el θ crítico sería 45 u otro? Acá se planteó como condición de este problema que el ángulo crítico es 45. Entonces, a partir de plantear que el ángulo crítico es 45, lo que nos pregunta en este caso, o este ejemplo plantea, es cuál sería el índice de refracción, ¿sí?, mínimo en el cual se cumpliría esta condición. Ese índice de refracción mínimo se da cuando trabajamos esta relación y con este θ crítico que ya supusimos en este caso. O sea, acá podríamos haber planteado, ¿sí?, un θ crítico distinto, ¿sí?, de 60. Y si planteáramos un θ crítico de 60, ahí deberíamos ver cuál sería la condición para que, de índice de refracción del prisma, para que se produzca la reflexión total interna. Pero en este caso, de este problema, está planteado a partir de un ángulo crítico de 45. Es una condición particular, ¿no?
Sí, sí. Pero otra pregunta que deriva de la anterior. Cuando el rayo está justo en el ángulo crítico, ¿se refleja con el mismo ángulo o queda a 90 grados y no refleja ni Cuando, refracta? cuando está justo en el... Si ustedes experimentan, hacen un experimento con un... que lamentablemente no podemos ir al laboratorio, pero sí hay muchos videos en YouTube. Si ustedes miran, buscan reflexión total interna, van a ver que en el ángulo crítico el rayo se refracta sobre la superficie. O sea, es como un rayo que sale por la superficie. Cuando apenas pasa en ese ángulo crítico, ya se refleja totalmente al interno. ¿Tá? Entonces, la primera condición es que el rayo se refracta sobre la superficie. Es como un rayo que sale al ras de la superficie de división. Pero apenas pasan medio minuto, mueven un poquito el haz de luz, el rayo se refleja totalmente al interno. Claro, entonces la flecha que también está a 45 grados apuntando para abajo respecto a la normal, no es el reflejo real, porque está justo en el ángulo Claro, crítico. lo que vamos a suponer para resolver estos problemas es que vamos a plantear siempre que a partir de condición de crítico, el rayo se refleja totalmente al interno. ¿Está? ¿Ok? Sí, sí, muchas gracias. Cuando tenemos reflexión total, espérenme un segundo, veo complicado hoy, como les decía. Espérenme un segundo.
Acá estoy de vuelta. Al mismo tiempo que le estoy dando la clase, me están auditando desde Brasil acá en la fábrica. Así que estoy un poquito complicado. Acá Luca pregunta, ¿alguien que haya comprendido mejor? Me dice si cuando el ángulo está justo en el crítico refracta 90 y refleja con el mismo ángulo de incidencia. Eso es lo que les comentaba recién. O sea, cuando justo el ángulo es el ángulo crítico, el radio se refracta, perdón, porque no hay reflexión todavía sobre la superficie. ¿Cuál sería la condición cuando hay reflexión? O sea, todavía no vimos la parte de reflexión, pero cuando hay reflexión, ¿cuál es la característica de la reflexión? Se lo pregunto a ustedes, dado que ya supongo que fueron leyendo el libro. Se quedaron mudos, ¿no me escuchan o ninguno leyó el tema de la reflexión todavía? El ángulo de incidencia es igual que el que sale. Exactamente. O sea, siempre cuando hay reflexión, el ángulo de incidencia respecto a la normal, ¿sí?, va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? O sea que el ángulo de reflexión de este caso, ¿cuánto es? 45. 45 grados. ¿Está? Básicamente eso. Vamos a ver otro problema. A ver, ayúdenme un poquito más. Tenemos un rayo de luz que incide sobre el lado AB de un prisma, ¿sí?, de un triángulo equilátero con un ángulo alfa que no conocemos. Si alfa es menor de 90, parte de la luz que incide emerge desde el lado C, desde el lado AC. ¿El lado AC cuál sería? Sería este lado de acá. Acá está diciendo, ¿sí?, si alfa es menor que 90, alfa menor que 90, acá tenemos la normal, vamos a suponer que la normal está acá, ¿sí? Parte de la luz incidente emerge del lado AC, pero si alfa es mayor o igual que 90, no emerge luz desde ese lado. Calcula el índice de refracción del material que constituye el prisma. A ver, ¿cómo lo plantearíamos? Acá estamos suponiendo, viene desde el aire, entra un prisma, ¿sí?, que se supone que esta normal sigue, disculpen el pulso. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se refractaría ese rayo dentro del prisma? Con un ángulo de 90. Acá lo que estamos planteando es que si el alfa es mayor a 90 grados, ¿sí?, ¿qué pasaría? No sale el rayo desde en lo que tiene que ver con el lado AC. Vamos a avanzar un poquito para que... O sea, si tenemos un triángulo equilátero, tenemos una condición que ¿cuál es? Que los ángulos internos son iguales. ¿Está? Acá, recuerden que empieza a entrar todo el tema de geometría, trigonometría, que tienen que empezar, si lo tienen flojo, a reforzar para que no tengan problemas cuando calculen los ángulos. Entonces tenemos un triángulo equilátero que tiene los tres ángulos iguales, los triángulos de 60 grados. ¿Está? Si avanzamos y hacemos un gráfico para condición alfa a 90 grados, o sea, reflexión total interna, ¿sí?, el rayo entra a 90 grados, o sea que entra en la dirección de la normal. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo ahí? Que cuando alfa es mayor de 90 grados, ¿sí?, el rayo no continúa para este lado, ¿sí?, sino que el rayo se va a reflejar. ¿Sí? ¿Ok? Sigamos avanzando un poquito más. Ahí trazamos la normal. ¿Qué hacemos? Acá obviamente empieza este tema de la geometría. ¿Está? O sea, ¿cómo sé yo que este ángulo es 60 grados? Porque el otro es 90, o sea, el ángulo que forma con la normal y el lado AC es 90 y el lado de arriba sería 60, si no me equivoco. Sí, por ahí. O sea, ustedes fíjense,
Si los ángulos internos son 60 grados, ¿sí? Y este rayo incide a 90 grados del cateto AB y la normal está a 90 grados del cateto AC, por ende este ángulo tiene 60 grados. ¿Está? Porque las dos, tanto la normal como el rayo, están a 90 grados de dos de los catetos del triángulo. Entonces, por ende, ese ángulo tiene 60 grados. Entonces ya sabemos, ¿sí? Que el rayo, ¿sí? Que el rayo o el tita crítico nuestro, en este caso, es 60 grados. Estamos planteando que a partir de los 90 grados, o sea, a partir de esta situación, se va a producir la reflexión total interna, según lo que dice el enunciado del problema. Entonces se va a producir esta situación en la cual el rayo se refleja con un ángulo de 60 grados respecto a la normal. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos en él, de esta situación. De vuelta volvemos a tener como incógnita el índice de refracción del prisma. ¿Está? Tenemos el seno de 60, tenemos el seno de 90 y tenemos como dato el índice de refracción del aire. Entonces, la resolución es muy simple. Es bastante simple. Siempre y cuando planteen bien el problema. O sea, lean bien el enunciado, ¿sí? Interpretemos qué es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Y tengamos claro estos conceptos geométricos para poder calcular los ángulos, ¿sí? Que en este caso estamos teniendo como incidencia de este problema. Preguntas. Está claro, me parece, ¿no? Acá el tema lo van a ir afianzando a medida que vayan, digamos, resolviendo los problemas, que yo estuve revisando el foro de óptica y veo que no tienen dudas, así que está buenísimo. O no hicieron los problemas, o la tienen recontra clara. Profe, ahí cuando rebota, digamos, se refleja, Sí. Sería en 30 grados, si contás hace, digamos, 30 grados sería ahí. El Sería ángulo más chico. 60 grados respecto a la normal y Y 30 grados respecto al cateto. claro, pero ahí siempre se daría mayor a 30, ¿o no? O pues igual a 30. La reflexión va a ser siempre igual con el mismo ángulo en el cual incide el rayo. Si el rayo incide con 60 grados, Sí. ¿sí? El rayo se refleja con 60 grados. Claro. Por eso le decía que vamos a suponer a partir de ahora, ¿sí? Y para resolver los problemas que tienen que ver con reflexión total interna, que la reflexión total interna se produce ya cuando el ángulo es igual al ángulo crítico. La vamos a suponer que con el Esa es ángulo la duda crítico que quedó. ya tenemos reflexión. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Veamos este otro problema. Tenemos un rayo de luz incide sobre el extremo de un tramo de fibra óptica. Este problema lo vamos a dejar para después porque es un poquito más complicado. Yo le voy a subir la guía ahora en el... No, ya se la subí, ya la tienen. Les voy a pedir, así le damos un poquito de vida al foro. Les voy a pedir que lo analicen, vean este problema particular y todas las dudas que tengamos las discutamos en el foro. ¿Les parece? Dale. Dale, profe. una buena Sí. idea. Profe. Sí. Paso todo esto, así lo ven. Y vamos a ir a este. Sí. ¿Quién me preguntaba algo? ¿Alguien me quiere preguntar algo? No, profe, un chico únicamente escribió sí en el chat respecto a su pregunta anterior. A ver. No lo veo al chat. A ver. Me parece que ya está claro el tema del ángulo crítico. No, el ángulo crítico no es 90 grados. En el problema anterior el ángulo crítico es 60 grados. O sea, 90 grados era el ángulo en el cual incidía cuando entraba el prisma. ¿Está? Pero el ángulo crítico pasa a ser el ángulo en el cual se produce la reflexión cuando el rayo quiere salir del prisma. ¿Está?
Por eso vamos a ver otro ejemplo más para tratar de afianzar estos conceptos. Acá tenemos un problema que ya está planteado. Dice, el haz luminoso mostrado en la figura incide sobre la superficie 2. ¿Sí? Con el ángulo crítico. O sea, superficie 2 es esta de acá. ¿Está? ¿Ok? Se dice que incide con el ángulo crítico que es 42 grados y por ende se refleja hacia el interno. Dice, determine el ángulo θ 1. El prisma está rodeado de aire, o sea, esto tiene aire, ¿sí? Se produce esta situación y me está pidiendo que calcule el ángulo de incidencia θ 1. ¿Qué deberíamos hacer? Estos son problemas que están en la guía, algunos, y que por ahí pueden surgir en el parcial, ¿no? ¿Cómo lo encaramos? A ver, tan tímidos. ¿Qué pasa en esta condición? El índice de refracción dentro del prisma es mayor que el del aire, por eso no sale. Y, ¿Qué deberíamos, y qué deberíamos plantear ahí? Deberíamos plantear un 42 Snell. claro, 42 del ángulo crítico. Se planteamos que el índice de refracción del medio del prisma por el seno de 42 es igual al índice de refracción del aire por el seno 90. de 90. ¿Y ahí qué sacamos? El ángulo crítico. Sacamos el ángulo, El índice. el ángulo crítico ya lo tenemos. Sacamos el índice de refracción, ¿sí? Del vidrio, o del prisma, perdón. ¿Sí? Entonces nos centramos en eso, y ya tenemos el índice de prisma para que se dé esta condición, que debía ser 1,49. ¿Y qué hacemos ahora? Snell. Para calcular el θ 1. Tenemos que hacer un Snell acá. Claro, pero primero hay que saber el ángulo de refracción. ¿Cómo lo sacamos? Con el 60, el 42 forma 90 grados con el cateto de la derecha. Entonces sería 90 menos 42. 48 más 60, 180 más, menos 60 menos 48 te da ese ángulo. ¿Cuánto tendría este ángulo? A ver quién lo calcula. 18 puede ser. A ver, Tendría contá 72. ¿Cómo lo calculaste? A ver. ¿Yo cómo lo calculé? ¿Por qué decir que tiene 18? Usa la fórmula de Snell. A ver, ayuda. Deme un poquito más de pista para entender. ¿Cuánto tendría? Sabemos que este tiene 42. Supongamos que prolongamos esta línea. Tenemos este triángulo. Sí. 42 acá. 40. Esto no sabemos. Y tenemos, por ahí creo que podemos calcular este. ¿Cuánto sería ese? Pero con los ángulos del triángulo que vos formás con el rayo donde aparece 60 grados, podés sacar el 18. Porque tenés los tres ángulos del triángulo ese. Y Profe, sacarías. Tenés. Ese sería 48, claro. El otro sería 72. Y el otro es 90 menos 72, que sería 18 grados. Bien, a eso quería que lleguen. ¿Tá? Por eso acá tenemos que pensar el problema geométrico. Lo podemos pensar de distintas maneras. Si vamos por el razonamiento que planteabas vos, ¿sí? Como acá tenemos 90, ya sabemos que este tiene 48, ¿sí? 90 menos 48, como decían ustedes. Sabemos que este tiene 60, por ende sacamos este, que tiene 72. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Hay otra forma, profe? ¿Sí? Entonces este tiene 18. Bien. ¿Y qué hacemos ahora? Snell. Hacemos otro Snell. Acá pregunta Carlos de dónde sale el 72. Sale de sumar los tres ángulos del triángulo formado por el rayo, este cateto y este cateto. Tenemos el 48 acá, el 60 acá,
180 menos 48 menos 60 me da el 72 de acá. Por eso que es importante que repasen, vuelvo a recalcar, los conceptos geométricos. ¿Está? Y acá planteamos un Snell. Ya sabemos el índice de refracción del medio del prisma, sabemos el ángulo con el cual se refractó, ¿sí? Sabemos el índice de refracción del aire y nos falta saber el θ 1. ¿Está? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, vamos a avanzar acá. Esto está mal, ¿sí? Es 72, ¿sí? Y por ende es 18. Profe también se equivoca. ¿Ok? Entonces hacemos el Snell de θ 1, ¿sí? Y calculamos el ángulo θ 1, ¿sí? Que va a ser igual a 27,5 grados. Esto es importante, chicos, que después lo hagan ustedes, ¿no? Porque si no, no van a... Esto es como todo. Lo van a ir... Pueden entender los conceptos, pueden saber la teoría de cómo hacerlo, ¿sí? Pero realmente cuando jugás te das cuenta de los problemas con los que uno se encuentra. ¿Está? ¿Ok? Este problema está en la guía. ¿Lo vieron o no? ¿Alguien lo hizo? ¿Como para poder compartirlo o no? ¿Nadie lo hizo o no se animan a mostrarlo? Creo que nadie lo hizo, profe. Nadie lo hizo. Empiecen a hacerlo porque después nos vamos a encontrar con... O sea, estamos hoy es 15 de abril. Tenemos tiempo todavía porque seguramente el parcial va a ser en junio. Pero después vamos a entrar con cinemática, después vamos a entrar con dinámica y se le va a complicar, digamos. Así que no se dejen estar, chicos. Después se nos va a juntar todo. ¿Está? Vamos a repasarlo al ejercicio del problema 14. ¿Sí? Tenemos un rayo luminoso que viaja en el aire, ¿sí? Incide con un ángulo de 60 grados, ¿sí? Respecto a la normal. ¿Sí? El prisma tiene un índice de refracción de 1,5. ¿Sí? Si θ es igual a 60 y la base del prisma es plateada, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es plateada? ¿Qué pasa si es plateada? Refleja. Se refleja, es un espejo. ¿Está? Determine el ángulo con el cual va a salir el rayo, ¿sí? Finalmente del prisma. ¿Cómo encaramos el problema? Acá hay un poquito de pista. Tenemos el rayo a 60 grados. Este rayo se va a refractar y como pasa a un prisma de índice de refracción mayor, ¿qué pasa con el rayo? ¿Sí? Se acerca a la normal. ¿Sí? ¿Y qué planteamos ahí entonces para sacar ese ángulo con el cual se acerca a la normal? Snell. Snell, planteamos Snell. Siempre vamos a jugar con Snell. ¿Está? Con eso, ¿qué vamos a obtener? Este θr, ¿sí? que es igual a 35,3. Y acá empieza de vuelta el tema de la geometría. ¿Está? Si esto entra con 60 y se refracta con 35,3, sabemos que este ángulo de acá va a ser 90, y como este es 60, ya puedo calcular el ángulo que está en rojo, que es 54,7, y este otro ángulo que es 65,3. ¿Sí? Que lo saco con el mismo concepto de recién, que la suma de los ángulos internos es 180 grados, y ya tengo dos ángulos obtenidos, que son el 60 y el 54,7, que lo saco de restar los 90 al θ que obtuve recién, cuando hice el cálculo de Snell. ¿Está? ¿Está clarísimo? No, profe, yo no entendí. Yo tengo este radio que incide a 60 grados. Para calcular el θr, planteo un Snell, que acá está simplificado. ¿Cómo planteo el Snell? ¿Cómo sería? Índice de refracción del aire, que es 1, ¿sí? Por el seno de 60, es igual al índice de refracción del prisma, que es 1,5, ¿sí? Por el seno del ángulo que tengo que averiguar. ¿Sí? De espejo
esto que planteé yo recién, y obtengo que este ángulo de refracción es 35,3 respecto a la normal. ¿Está? Bien, ya sabe, después nos plantea que la base del triángulo es plateada, o es un espejo. Entonces, si es un espejo, el rayo se va a reflejar. Se va a reflejar con el mismo ángulo de incidencia, ¿sí? Con el mismo ángulo de incidencia que tiene, con el cual incide sobre esa superficie. Como yo ya tengo de dato el tita de la refracción y sé que la normal respecto a este cateto forma evidentemente forma un ángulo 90, puedo calcular el ángulo que está en rojo, que es 54,7. Y como tenía como dato que este tita es igual a 60 grados, puedo obtener el ángulo que forma el rayo respecto al espejo, ¿sí? En este caso. Por lo tanto, el rayo se va a reflejar con el mismo ángulo con el cual incide, que sea lo mismo que medir el ángulo acá adentro. 765,3, ¿cuánto es el ángulo acá adentro? 90 menos 65,3. 90 menos 65,3. Eso, si no me equivoco, da 24,7. ¿Está? Entonces ya sabemos, ya tenemos el tita R. Ya tenemos este ángulo que lo tuvimos por suma de los ángulos de un triángulo. ¿Sí? Por ende sabemos cómo se refleja. Y lo que nos está pidiendo acá es cuánto es el ángulo con el cual se va del triángulo. ¿Sí? Ahora bien, cuando si ya empiezo a suponer cómo se va a reflejar o cómo se va a refractar este rayo respecto a esta superficie que divide los dos medios, ¿sí? Ya puedo trazar la normal a esta superficie. Que sabemos, ¿sí? Que sabemos que si trazo la normal a esta superficie, ¿cuánto va a tener esa normal respecto a la cara en la cual se reflejó el rayo? 90 grados. 90 grados respecto a esta. ¿Y respecto a esta? 65. 60. Va a tener 60 porque este ángulo tiene 90. ¿Está? Sigamos con el análisis. ¿Cómo calculo ese tita? Si yo hago una proyección, ¿sí? Como dijimos, la normal que forma 60 grados, y sé que el rayo se reflejó a 65 grados respecto al cateto, yo puedo sacar ya que el rayo va a incidir sobre la superficie que divide el prisma y el aire con un ángulo de la diferencia entre los dos ángulos que calculé, el ángulo con el cual se reflejó, que es 65,3, y el ángulo que forma la normal respecto a esta superficie, que es 60. Entonces yo ya sé que este rayo forma un ángulo de 5,3 respecto a la normal, por geometría. Entonces ya tengo que mi ángulo de incidencia respecto a la normal sobre este cateto va a ser 65,3. Perdón, 5,3. Y el único dato que no tengo, ¿cuál es? El ángulo con el que refracta. El ángulo que refracta. Y por ende calculo el ángulo con que refracta, que es 7,96. Este ejercicio se lo dejo para que lo hagan también, porque probablemente les queden un montón de dudas ahora, pero cuando ustedes tracen todo el análisis geométrico que está planteado acá y lo hagan ustedes, probablemente lo entiendan. Y si no, utilicemos el foro, empecemos a usarlo para preguntar. Y si no les gusta el foro, escríbanme un mail a la dirección de mail que les escribí recién en el chat. ¿Ok? Profe, ¿puede repetir eso? La El última segundo parte. rayo. El segundo rayo. El rayo, cuando se refleja acá sobre la superficie de base, se refleja con el mismo ángulo de incidencia. Este 65,3 lo sacamos por suma de triángulos internos. ¿Sí? Por ende, cuando se refleje, se va a reflejar con 65,3 también. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo proyecto la normal de esta segunda cara sobre el cual el rayo va a salir, y la proyecto hasta acá abajo, me da que el ángulo que forma esa normal respecto
a esta superficie de 60 grados. Y como el rayo se reflejó a 65 grados, ¿sí? Ya puedo concluir, o saco como conclusión, que el ángulo que forma mi rayo respecto a la normal es la diferencia entre los dos ángulos, entre 65 y 60 grados, por geometría. Por ende me queda que el ángulo con el cual va a entrar este rayo a la superficie que divide los dos medios es de 5,3 grados. Y después planteo un Snell. Planteo un Snell y saco el ángulo de 7,96. Simplemente eso. Pero ahí me pide el ángulo de salida. Claro, que es la única incógnita que tengo. Si yo planteo, Entonces, vamos a plantear un Snell, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo con el... Si yo planteo un Snell acá, tengo el índice de refracción del prisma, ¿sí? ¿Por qué? Por el seno, ¿sí? el seno de ¿Cuánto? 53. El seno de 5,3. 5,3. Ajá. ¿Sí? 5, este es un 5. ¿Sí? Esto es igual ¿a qué? Al N2. Al N2, que es 1. que es en el aire. ¿Sí? En el aire. ¿Sí? Por El seno el de... seno del ángulo que quiero averiguar. Claro. Después que me decís, acá está mal, acá no es 60. Esto no es 60. Sí, es 5,3. ¿Ah? El segundo ángulo es como casi un 90. Sería un aproximado, ¿sí o no? ¿Por qué 90? Parece. Está cercano a la normal. O falta No, que se desvíe. sería cercano a 0, digamos. Casi, o sea, se refracta un poquito nada más, porque ataca con un ángulo de incidencia prácticamente normal a la superficie. Claro. Como el ángulo es muy chiquito, se refracta también muy chiquito, muy poquito. Si hubiera estado, si el ángulo este hubiera sido 0 o hubiera sido normal, no había refracción y directamente continuaba. O sea, el tema de la refracción, ¿a qué está relacionado? Lo vimos en la clase pasada. Está relacionado a la velocidad con la cual se proyecta un rayo de luz por un medio determinado. Cuando el medio tiene mayor índice de refracción es porque la luz se propaga más lentamente en ese medio. Entonces la velocidad de la luz es una en el aire, es una en el vacío y es otra muy distinta cuando el medio es más denso. Mientras más denso sea el medio, más lenta es la velocidad de la luz. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, estos son ejercicios ya para que ustedes practiquen. Yo les diría, arranquemos por lo de la guía y después en todo caso encarguen estos ejercicios que están acá, porque son bastante simples, pero está bueno que lo hagan como entrenamiento, ¿está? Vamos a ver un poquito de reflexión, ¿sí? Antes de cortar. Son 11:30. Vamos 15 minutos más. Recién hablábamos del tema de la reflexión. ¿Sí? Vamos a hablar de reflexión en espejos planos como la que vimos recién, en el caso de que, del ejemplo de recién que tenía la base plateada. Pero vamos a algo más simple. Cuando ustedes se miran al espejo, ¿qué es lo que ven? El reflejo. Nosotros. ¿Qué ven ustedes? Otra imagen invertida. ¿Ven algo lindo en el espejo o no? Depende, ¿no? Depende del momento del día también. Cuando nos miramos al espejo, lo que estamos viendo es una imagen virtual de nosotros. ¿Sí? O sea, en definitiva, nos estamos viendo como si nosotros estuviéramos detrás del espejo. ¿Sí? Eso es lo que pasa en la realidad. Si ustedes ven el esquema que está planteado acá a la izquierda, con una persona mirándose, ¿sí? Mirándose en un espejo, van a ver que esto parecería ser como si fuera que
hubiera una fuente de luz que somos nosotros mismos atrás del espejo y se refleja hacia afuera, que es lo que ven acá. Pero ¿cuál sería la explicación de esto? O sea, supongamos vamos ahora a un centro de concentración de luz como el punto P, ¿sí? Una fuente de luminosidad. Cada rayo que sale, o sea, fíjense, el rayo central, ¿sí? Se refleja sobre sí mismo, ¿no? ¿Sí? Porque incide con un ángulo de 90 grados respecto a la superficie, entonces se refleja sobre sí mismo. Pero después cada rayo que se refleje sobre la superficie se va a reflejar con el mismo ángulo de incidencia respecto a la normal de la superficie, como veíamos recién. Y lo que vamos a ver en definitiva es una imagen, ¿sí? Exacta, ¿sí? Del punto que está generando la luz. Todo lo que tiene que ver con lo que vemos con nuestros ojos tiene que ver con fenómenos que tienen que ver con la propagación de la luz a través de los distintos medios. Entonces, cuando estudiamos los espejos, vamos a concluir que un punto de generación como el punto P se va a reflejar totalmente sobre la superficie o sobre el espejo, ¿sí? Siempre con un ángulo de incidencia igual, pero con un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia del rayo que se proyecta sobre el espejo. Entonces, si nosotros vamos al esquema que está puesto acá abajo, ¿sí? Y planteamos ya un objeto, ¿sí? Un objeto que lo suponemos como la flecha, o lo llamamos I, ¿sí? La flechita azul. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre los rayos principales para poder trazar la imagen virtual, ¿sí? Que obtenemos a partir de esta reflexión. O sea, ¿por qué sería una imagen virtual? ¿Por qué una imagen virtual? Y porque no existe eso en realidad. Ahí. Porque una imagen, lo que estamos viendo es como si estuviéramos atrás del espejo. O sea, no es lo que está pasando realmente, sino que es una imagen que surge, ¿sí? Virtualmente del espejo. Inclusive, si ustedes se fijan al espejo, se ponen frente al espejo, levanta la mano derecha, ¿qué ven que levantan ustedes cuando en el espejo? De izquierda. De izquierda. Les invierte inclusive la imagen sobre el propio eje. ¿Tá? O sea, estamos hablando de que los espejos producen imágenes virtuales. Para poder trazar esa imagen virtual en óptica geométrica, ¿sí? Vamos a utilizar distintos rayos que le vamos a llamar notables. ¿Sí? Recién decíamos que un rayo que incide normalmente sobre el espejo se refleja sobre sí mismo. ¿Sí? Esa continuación del rayo que se refleja sobre sí mismo atrás del espejo, ¿sí? Con la continuación de cualquier rayo que incide sobre el espejo, que sabemos que se refleja con el mismo ángulo de incidencia, donde se crucen los rayos detrás del espejo, se va a producir una imagen virtual. ¿Está? Entonces, siempre vamos a poder proyectar la imagen virtual en función de proyectar los rayos que se reflejan hacia atrás del espejo. Fíjense que en el ejemplo que veíamos recién del punto luminoso, cuando vamos uniendo la proyección de los rayos que se reflejan hacia atrás del espejo, vamos a encontrarnos con un punto P en exactamente la misma posición o distancia detrás del espejo. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de espejos planos como es este caso, siempre vamos a ver una imagen como si fuera que estamos nosotros a la misma distancia, pero detrás del espejo. ¿Ok? ¿Les queda claro eso? ¿Sí? Sí, sí, sí. Digamos. y afirmemos que esta imagen, cuando se produce en espejos planos, es exactamente igual, ¿sí? A la imagen o al objeto real que se está reflejando sobre esa superficie. ¿Está? Por eso vamos a recalcar, en espejo plano se forma una imagen virtual que está exactamente a la misma distancia detrás del espejo de lo que estaría el objeto delante del espejo, y el tamaño que estamos viendo es exactamente el mismo del objeto reflejado. ¿Está? No hay demasiadas complicaciones en el caso de espejos planos. ¿Sí? A ver, veamos este ejemplo. Tenemos dos espejos planos en ángulo. ¿Sí? Se encuentran formando un ángulo θ. Utilice la ley de reflexión para determinar la ubicación de las imágenes que podemos obtener que se forman por un objeto ubicado en alguna posición entre dos espejos. Consideremos los casos a 90 grados y a 60 grados.
me voy a explayar yo, pero después ustedes lo van a tener que hacer en su casa. Esto sería una simulación, ¿sí? Ya después les voy a pasar este simulador también, que está bueno, ¿sí? De cómo se obtendríamos las imágenes en el caso, ¿sí? De un punto, de un haz de luz que está ubicado acá y que se refleja, ¿sí? En los distintos espejos con la condición que hablábamos recién. O sea, cada rayo se refleja con un ángulo exactamente igual al incidente. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés espejo a 90 grados, en este caso, como estamos planteando acá? O sea, si yo tengo que este rayo, vamos a suponer este rayo, ¿sí? Se refleja respecto a la normal con este ángulo, se va a volver a salir con este mismo ángulo hacia allá, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar si yo proyecto? Acá se va a reflejar de vuelta en el otro espejo y va a salir con esta dirección que es exactamente este mismo ángulo que estoy formando acá. ¿Está? ¿Y qué ven ustedes en esta condición particular? Si yo pongo un objeto, ¿sí? O me paro yo en dos espejos que están a 90 grados. Se ven como infinitos. ¿Eh? Veo infinitos yo. Vemos infinitos rayos que forman ¿cuántas imágenes? ¿Cuántas imágenes ven que se formaron ahí? 3. 3 imágenes. Si ustedes se paran, ya le voy a mandar un ejemplo, una foto de reales, digamos, de objetos que voy a poner a 90 grados, en un espejo a 90 grados, y van a ver cómo se obtienen 3 imágenes. Acá se obtienen 3 imágenes. Esta imagen de acá, ¿sí? Esta imagen de acá, y esta imagen de acá. Fíjense, hay una característica que es fundamental en esto. Usted, olvídense de que hay dos espejos, ¿sí? Tienen este punto acá, y tienen este espejo acá. Ya sabemos que si yo miro desde acá, yo me paro y miro desde acá hacia allá, ¿sí? Voy a ver este mismo punto detrás del espejo a la misma distancia que está. O sea que la primera imagen la saco claramente a partir de esta conclusión. ¿Sí? Ahora me olvido de este espejo y me concentro en este otro espejo. Yo ya sé, porque lo vimos recién, que cuando tengo reflexión de espejo plano, voy a tener una imagen que está a la misma distancia detrás del espejo, que es esta segunda imagen. Ahora bien, ¿cómo se forma la tercera imagen? ¿Con qué rayos se forma la tercera imagen? Los que rebotan entre ambos espejos. Exactamente, se forma con los rayos que reflejan en los dos espejos. ¿Está? Hay una condición que es una afirmación en realidad que le sirve a ustedes, que la cantidad de imágenes que van a obtener de un haz de luz entre dos espejos que forman un ángulo determinado va a ser igual a 360 dividido ese ángulo, ¿sí? Menos 1. En este caso, que es 90 grados, yo divido 360 en 90, me da igual a 4, menos 1. Yo ya sé que voy a tener 3 imágenes. Espérenme un segundito, chicos. Chicos, terminamos este tema y cortamos porque me requiere el auditor. Entonces, como le decía recién, condición, tengan en cuenta para adelante, para saber la cantidad de imágenes que tengo entre dos espejos planos que forman un ángulo determinado, la cantidad de imágenes que voy a obtener
va a ser igual a 360, dividido el ángulo que tengo, menos 1, siempre. ¿Qué pasó que, Lucas, me preguntas qué hice? No, profe, un chiste nada más. No pasa nada. Dale. No pasa nada. Acá tienen el ejemplo de dos espejos a 60 grados. Obviamente planteo de vuelta en la simulación. 360 dividido 60 te da 6, menos 1 te da 5. Se obtienen 5 imágenes. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden plantear tranquilamente en su casa, haciendo todo, planteándolo geométricamente, proyectando los rayos, se van a dar cuenta de cómo obtienen cada punto de la imagen, o con un simulador como es en este caso. Este simulador se lo voy a pasar para que lo usen y puedan plantear estos problemas de manera práctica. De todas maneras, no dejen de practicar, ¿sí?, la proyección de estos rayos en función de lo que les estoy planteando. ¿Dudas? Dale, profe. Sí, pero las sacaremos cuando empecemos a hacer los ejercicios. Por eso yo les pido, chicos, hagan los ejercicios. Vamos por orden para repasar así corto. Terminen de armar los grupos porque tienen que entregar el trabajo al laboratorio dentro de una semana. Se los voy a subir hoy al laboratorio. Punto número 1. Punto número 2, ¿sí?, hagan los ejercicios de la guía. Todos los ejercicios de óptica, hagan los ejercicios de la guía y utilicen el foro para preguntar. Sí, punto número 3, es importantísimo que hagan esta proyección de radio en su casa, con la regla, con el transportador, con la escuadra. Háganla para darse cuenta de cómo se forman las imágenes. Es muy simple el tema de la reflexión, siempre y cuando tengan la práctica necesaria. Ya después nos metemos con espejos cóncavos y convexos. Es un poquito más complicado y después nos vamos a meter con lentes. ¿Sí? La clase que viene ya vamos a ver todo lo que es espejo esférico, cóncavo y convexos, y vamos a ver lentes, porque la otra semana tenemos que empezar con cinemática. ¿Está? Así que metámosle con los ejercicios, pregúntenme vía mail, no tengan miedo en preguntar, todas las preguntas, o sea, no hay preguntas tontas, y se van a arrepentir después si no preguntan la duda que se quedan. ¿Está? Así que aprovechennos. ¿Ok? Profe. Gracias. Dale, chicos. Gracias, profe. Les pido disculpas, profe. muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. No, profe, gracias. Gracias. No, profe, gracias. Profe, nos vemos. Suerte. Profe, una pregunta. ¿Al final va a subir las clases?